La Revolución Mexicana es conocida como uno de los periodos negros en la historia de la economía de México. Hay quienes afirman que una etapa revolucionaria en sí implica un retroceso económico. El periodo revolucionario mexicano se divide en tres etapas. La primera etapa va de 1910 a 1913. Esta es una etapa de conflicto postelectoral. A partir de 1910 se empieza a sentir en la economía los efectos del cambio del sistema. Aunque no se puede hablar de una crisis económica mexicana, con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia no se observan mayores cambios en políticas sociales y económicas, además de que las relaciones internacionales se mantienen sin grandes cambios. La segunda etapa viene de 1913 a 1916. Esta es una etapa violenta. En 1903, al iniciar la lucha armada entre carrancistas y villistas, se empieza a ver una desarticulación del sistema económico estructurado durante el Porfiriato. Esto afectó a todas las ramas de la economía hasta cierto punto, con excepción de la industria petrolera. El uso de las líneas ferrocarrileras para transporte de tropas y su consecuente destrucción fue la principal afectación para el sistema económico. Debido a esto, el traslado de las mercancías se volvió muy costoso, lo que generó hambrunas entre 1915 y 1916, y con ello se eleva la inflación por desabasto y problemas en el sistema financiero y monetario. Finalmente llegamos a una etapa de recuperación económica en 1916, y tras el término de la época armada da inicio a una relativa estabilidad en 1916, que desemboca la promulgación de nuestra Constitución de 1917. Y con ellos se busca la estabilización de las industrias, la demanda por mercancías y materias primas a nivel global, lo que permite que la economía se recupere un poco. Las aportaciones hacia la actualidad que genera la Revolución Mexicana, económicamente hablando, son que trae consigo el movimiento armado iniciado en el país. Destaca la insaturación del billete como forma de pago. Debido a que durante la revolución, cualquier general o caudillo que necesitara dinero podía mandar a imprimir sus billetes a cualquier banco. Y en 1917, en la Constitución, se dispuso que solo el Banco de México emitirá los billetes y monedas de la nación. Otro de los aportes es que tras la promulgación de esta Carta Magna, también se establece el derecho al salario fijo. Y en 1936, la propia Ley Federal del Trabajo refuerza la idea de un sistema de fijación de los salarios mínimos, constituidos por comisiones especiales integradas en cada municipio. Otro derecho que ganamos nosotros los mexicanos tras el conflicto armado fue la creación de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, que establece que todo trabajador que cotice en el Seguro Social deberá tener derecho a una pensión al momento de su retiro. De esta forma podemos decir que la Revolución Mexicana tuvo como consecuencia la transformación de las finanzas en nuestro país. En marzo de 1908, la revista estadounidense Pearson's Magazine publicó una entrevista con el presidente Díaz en el que aseguraba que México estaba listo para una democracia. Esto provocó que el pueblo mexicano, específicamente a Francisco I. Madero, a iniciar la formación de un partido y de clubes antireeleccionistas en el país. En las siguientes elecciones, Madero se postuló como candidato a la presidencia en contra de Porfirio Díaz, pero que, como era de esperarse, volvió a ser elegido. Al ocurrir esto, Madero fue apresado en Monterrey y llevado a San Luis Potosí. Ahí, al fugarse de prisión en octubre de 1910, huyó a Estados Unidos y lanzó el Plan de San Luis Potosí, en el que llama al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 contra el general Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy en día suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876 ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó 31 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales. Pagaron estratos menos favorecidos de la sociedad y de la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, lo cual reflejaban que el crecimiento era descontento de algunos sectores con el Porfiriato.
cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, lo cual proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, las cuales resultó electo Madero. Después, el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. La Revolución Mexicana es ese cambio histórico que le dio a nuestro país un nuevo rumbo. La inconformidad social fue uno de los pilares fundamentales en los cuales se basó todo este movimiento, y siempre ha habido descontentos sociales, y hoy en día es cada vez más fácil percatarse de esto debido a la comunicación e interrelación que tenemos todos en las redes sociales. Esto nos permite de una manera más eficaz poder compartir ideologías, compartir ideales, y bueno, organizarnos también como sociedad para poder llegar cada vez al país que todos queremos en conjunto. Y creo que eso es lo más difícil de poder conseguir como nación y como sociedad. Eso es lo que le da la fuerza a una sociedad para poder avanzar hacia donde realmente quiere llegar. Es encontrar el equilibrio entre la libertad de uno y de otro, y de lo que quiere uno y quiere otro. Llegar a ese punto de un país perfecto me parece completamente utópico, pero llegar a un país incluyente sí me parece posible, más ahora que la mentalidad cada vez es más cambiante, el esquema mental se amplía más conforme se amplía también la globalización. Entonces, pues la Revolución Mexicana fue aquello que nos recuerda que cuando el descontento social supera al control gubernamental, es donde se genera una ruptura en lo que conforma a un país. Entonces es responsabilidad del Estado y sociedad trabajar en conjunto para poder lograr ese desarrollo que todos buscan. La Revolución Mexicana, a mi punto de ver, fue un periodo donde hubo de todo, hubo malas, buenas cosas, pero más que nada yo me voy a enfocar en los pros y las contras. Por ejemplo, de los pros fue que hubo muchas violaciones a los derechos humanos, hubo muchas injusticias, hubo esclavitud, hubo guerras, hubo muchos enfrentamientos armados. Eso es lo que sucede en cualquier guerra. Pero también en su contra trajo un acuerdo y un arreglo, entre comillas, porque digamos que ninguno de los dos bandos ganó. No ganó ni el gobierno burgués ni tampoco el pueblo obrero, ya que cuando se consolidó la Constitución de 1917, el gobierno, para hacer un equilibrio entre estos movimientos, se dio tierras que eran de gente adinerada, se dio tierras hacia los campesinos para que ellos pudieran hacer su propia producción de alimentos y, no sé, generar su propio dinero. Ahí digamos de cuenta que el campesino sintió que fue una victoria para ellos, pero para el gobierno fue un modo de tranquilizar la situación y que hubiera un equilibrio. Entonces, digamos que ninguno de los dos bandos ganó al 100%, fue un acuerdo. Entonces en esa constitución fue cuando se organizaron más las leyes, los derechos, para que si no volviera a pasar lo que sucedía anteriormente de la esclavitud y de las injusticias que sucedían hacia
hacia los demás pueblos, bueno, hacia el pueblo. Entonces, fue un periodo de reorganización en el país y ya fue cuando se consolidó más y nos dieron más bases para ser una nación, la nación independiente que somos ahorita.